represente en este momento a muchas personas, a nuestras familias que resisten en el campamento refugiado y en la zona ocupada bajo la ocupación marroquí. A todos los compañeros y compañeras que luchan día a día en la zona ocupada por conseguir la independencia y la determinación. Y especialmente a mis compañeros que sufren en los cárceles marroquíes y mis compañeros del grupo de Mizid. Me gustaría también agradecer todo el apoyo y la solidaridad y todo el ánimo que me habéis dado, señor alcalde, y a muchas personas hoy en día están aquí en esta sala con nosotros. Vuestro ánimo y vuestra solidaridad me ha dado mucha fuerza para seguir luchando, reivindicando y seguiré. Me gustaría agradecer al señor Juan Carlos por todo el trabajo político que lleva con nuestro conflicto. Hay que recordar que estuvo muchas veces conmigo en el campamento refugiado y también ha realizado mucho trabajo, y por último el viaje, que ha sido un viaje importante para los y las activistas en la zona ocupada, porque eso anima mucho a los activistas para seguir, porque cuando llegan delegaciones internacionales dicen que no estamos solos luchando, hay otros pueblos, hay otras personas que nos están apoyando y están luchando también por sus derechos sociales y políticos. La verdad que el vídeo me ha llegado y mucho también a ver a mi familia, a mis padres y a mi familia ahí, y me emociona mucho porque llevo mucho tiempo también sin verlos, sin estar con ellos, y hoy compartir con todos y todas estos mensajes del pueblo saharaui que existe en la zona ocupada. Muchas gracias a todos y todas. Viva la lucha del pueblo saharaui, viva el Frente Polisario y Gora Rial.